Gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora por Acento TV, su espacio favorito de entrevistas y comentarios. Vamos a hablar hoy sobre el clima, la situación de República Dominicana a raíz de todas estas lluvias. Veremos si va a seguir lloviendo, si ya no habrá más lluvia y los efectos de todo esto. Tenemos dos distinguidos invitados. Carlos Paulino Cárdenas, que es su director de capacitación del Comité de Organizaciones de Emergencia COE, y el ingeniero Francisco Holguín, meteorólogo, enlace de la Oficina Nacional de Meteorología en el COE. Bienvenidos. Bueno, primeramente darle las gracias a ustedes por la invitación que nos hacen, decirle que el general Méndez le envía muchos saludos. Muchas gracias. Y también manifestarle que él se siente muy agradecido de ustedes que le den esta oportunidad al Centro de Operaciones de Emergencia de poder interactuar con la ciudadanía a través de este tan visto programa. Muchas gracias. Ingeniero, usted... Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Me gustaría que comencemos con usted como meteorólogo. La gente quiere saber, ¿continuarán las lluvias o ya estamos llegando al final? Una muy buena pregunta. Las lluvias en el país van a seguir con menos intensidad y frecuencia que la que hemos observado en los últimos días. Pero este es un panorama que hay que tratarlo del día a día. Tenemos un mayo que ha iniciado con mucha inestabilidad en el ambiente. Se esperan que para los próximos días vuelva y se incremente las lluvias, a pesar de que entre el día de hoy y los próximos 46 horas, estos eventos se alejen un poco del territorio nacional, pero las personas no se pueden descuidar. Tenemos muchas poblaciones inundadas, el suelo está muy saturado y por lo tanto las inundaciones, producto de ciertos aguaceros, van a continuar en el territorio nacional. ¿Lo que provoca estas lluvias es alguna condición especial, una vaguada? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, recuerde que iniciamos, finalizando Semana Santa, una vaguada nos estuvo afectando. Comenzaron las lluvias ahí, ya tenemos 12 días con varias provincias en alerta. En estos momentos es una circulación ciclónica en la atmósfera media y desde allí se desprende una vaguada que afecta el país. También se suma que el Caribe está muy caliente. Al estar tan cálido, allí en la atmósfera baja se está generando mucha humedad. Entonces la vaguada en altura lo que hace es que perturba estos vientos, ellos se elevan y se genera esta situación. Pero en el Atlántico hay una alta presión que no deja que la vaguada salga del Caribe central. Entonces, hasta que toda esta energía no se transforme en lluvia, no van a parar los aguaceros. O sea que tenemos que estar preparados porque van a continuar. Entonces, en el COE, por esas cosas que dicen los amigos de meteorología, ustedes tienen mucho trabajo. Bueno, definitivamente. ¿Cómo han estado las cosas? Definitivamente que sí. El Centro de Operación Nacional de Emergencia, usted sabe que está conformada por 22 instituciones, dentro de ellas está meteorología, que es la que nos suple la información técnica científica, y nosotros entonces, en función de esas informaciones, pues tomamos decisiones. Decisiones, bueno, por un lado, decidir los niveles de alerta en que vamos a colocar la población. En este caso, por ejemplo, nosotros al día de hoy tenemos 2 provincias en alerta roja, estas son San Cristóbal y Duarte, en especial el Bajo Yuna. Justamente en cada una de estas 2 provincias, en los últimos días han sido muy impactadas por las inundaciones. De hecho, mantenemos un personal permanente en cada una de estas provincias que lo enviamos desde la sede central de la Defensa Civil a apoyar todas las acciones que se están realizando en favor de la población, pero además de la Defensa Civil, también el Ministerio de la Fuerza Armada, a través de sus distintas fuerzas, entiéndase la unidad, por ejemplo, del FIN de la Marina de Guerra, también la unidad de la UHR, la unidad de emergencia humanitaria del Ejército de la República Dominicana, y así como también ¿Permanecen personas todavía en esas zonas inundadas? Sí, sí. Nosotros entonces, ¿qué es lo que hace el personal que ustedes envían? ¿Los está ayudando a salir? ¿Les lleva alimentos? Mire, esto es una labor integrada. Por un lado, nosotros mantenemos los controles, por ejemplo, sanitarios, los controles de vectores. Entonces, de esa tarea y de esa labor
está a cargo del Ministerio de Salud. Entonces ellos mantienen en el área, naturalmente. Entonces, pero por otro lado, el plan social de la presidencia y los comedores económicos suplen de todas las comidas y también avituallamiento necesario, entiéndase moquitero, frazada, sábana, colchones. Entonces, por otro lado, el INAPA mantiene también un servicio de agua permanente a través de camiones, cisternas. Importante para que la gente no consuma agua contaminada. Sí, porque déjeme decirle que 1.000.000, casi 200.000 personas han salido afectadas por la insuficiencia del servicio de agua en cada una de estas poblaciones afectadas por las inundaciones. Por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de unas 57, 78 comunidades incomunicadas. Entonces eso significa que después en un manejo de la emergencia, después de los 3, 4 días, se considera que se le han agotado los insumos que tienen ellos disponibles. Entonces, para satisfacer las necesidades básicas de esta población, entonces el Estado tiene que acudir. En esas dos provincias que usted ha mencionado, San Cristóbal, una parte, y el Bajo Yuna en la provincia de Duarte, que es como la punta de la provincia de Duarte. Bueno, la gente ya hace unos días que ustedes le avisaron y los auxiliaron para salir de ahí para evitar una desgracia, porque el agua sube mucho, ¿no? Y hasta a veces sepulta casas con todo. Si ahora deja de llover, ¿es recomendable que ellos vuelvan de inmediato o que se mantengan fuera hasta nuevo aviso? Porque el ingeniero dijo que va a volver a llover dentro de poco otra vez. Bueno, lo que ocurre es que esta gente acá en el Bajo Yuna tienen toda una experiencia y una vida ahí desarrollada, y ellos lo que hacen es que inmediatamente bajan las aguas, pues entonces limpian y vuelven y entran. Ahora, ellos tienen su propio mecanismo de alerta y ellos realizan su propia autoevacuación, lo que significa... Tienen un entrenamiento ya. Correcto, lo que significa, y eso nosotros lo hemos coordinado con los organismos de primera respuesta en la zona y hemos realizado procesos de evacuación. Pero la gente es tan ingeniosa acá en el país que, por ejemplo, ahí en el Bajo Yuna, ¿qué hace la gente? Bueno, ¿usted se acuerda de la famosa vacinilla de aluminio? Sí. Ok, entonces la gente ahí en el Bajo Yuna lo que hace es que la amarra con un alambrito a un bloque, porque la casa en su mayoría la tienen sobre bloque. Entonces, cuando viene el agua mueve esta vacinilla, la vacinilla choca con estos bloques. Y es una especie de aviso. No, de una alarma. Se Sí. produce la alarma, entonces ellas salen. Son esas casas que decían en los campos antes de pilotillo, ¿no? Así es. O sea, que están levantadas del suelo. Correcto. Entonces ellos tienen este sistema de autoevacuación y de sistema de alerta instalada allá en cada una de las casas. Y por lo tanto, con el entrenamiento que han recibido tanto de Defensa Civil como de los cuerpos de bomberos, naturalmente coordinado por el COE, pues ya han desarrollado esa práctica y esa experiencia ahí en términos de proceso de evacuación. ¿Y en San Cristóbal es más o menos parecido? Entonces, en San Cristóbal, en el caso de San Cristóbal, pues, y no quería dejar la pregunta que usted hizo, que a qué iban a hacer estas personas que se enviaban a esta provincia. Mire, en manejo de emergencia hay un principio que plantea que las personas que van a socorrer a comunidades afectadas no pueden constituirse en una carga adicional para esa comunidad, y por lo tanto, esas personas que usted envía a esta provincia tienen que ser autosuficientes en el sentido de poder suplirse todas sus necesidades, y justamente entonces se les suple para que puedan durar unos 7 días, de 7 a 10 días, sin tener que depender absolutamente de nadie, sino siendo autosuficientes. Entonces, ¿a qué van ellos? Bueno, ellos van por un lado a montar lo que nosotros le llamamos una sala de situación. ¿Qué es lo que hace esa sala de situación? Mantener un monitoreo y un control permanente de las condiciones de riesgo en la comunidad. Eso es por un lado. Por otro lado también generar y levantar todas las informaciones necesarias para mantener al centro de operación de emergencia debidamente informado, por un lado. Por otro lado también coordinar con todas las instituciones que están a fin de coordinar la respuesta, que sea de forma integrada, de manera tal que no haya dispersión.
y en función de entonces en función de ello poder un poco potenciar el uso de esos recursos disponibles que hay localmente. Pero estas personas que nosotros enviamos no van a sustituir a los organismos que operan ahí, por ejemplo, en Cambita, como el caso, por ejemplo, de los bomberos Cambita, la propia Defensa Civil Cambita, la Cruz Roja, organizaciones no gubernamentales que también apoyan todo este proceso. Entonces, ellos van como con una especie de acompañamiento, de apoyo a estas instituciones y a orientarla en torno al proceso, de manera tal de lograr niveles de eficacia y eficiencia en la respuesta que se le da a la población. Pero además también, recuérdense ustedes que nosotros tenemos 12 días con estas lluvias. Y en emergencia también hay un principio que dice que una persona que está dando respuesta no debe durar más de 8 horas trabajando permanentemente por las condiciones de estrés que genera esto. Y el agotamiento. Y el agotamiento físico. Entonces lo que se hace es que justamente cada 8 horas hay un relevo de este personal, un poco para descontaminarlo emocionalmente de las situaciones que se generan. Entonces ese personal justamente va para ello. De hecho, el personal que se envía una fuerza multidisciplinaria, de manera tal que usted tenga ahí paramédicos, tenga socorristas, tenga especialistas en búsqueda y rescate en estructuras, por ejemplo, colapsadas, en espacios combinados, especialistas en rescate en agua. También lo envía con botes Sodia para que puedan hacer ahí cualquier rescate que se pueda. Pero además también uno lo incluye en estos equipos alguien que maneje la conducta y pueda justamente trabajar esa parte emocional de cada uno de los brigadistas. Claro, porque la gente se impacta mucho con esto. Así es. Me gustaría que el ingeniero me explique, porque ha causado un poquito de revuelo, y usted sabe cómo son las redes sociales en las últimas horas, en un supuesto retiro que se ha registrado en el mar en las costas de Samaná. ¿Qué tan cierto es esto? Y si es verdad, ¿qué es lo que significa, científicamente hablando? Bueno, yo me voy a permitir que Carlos, como parte del Centro de Operaciones de Emergencias, y si ellos como reciben todas las informaciones que le ofrece la Marina de Guerra, que le ofrece o la Armada, que le ofrecen los bomberos, Defensa Civil, que sea Carlos, ya que ellos son los que tienen en su poder estas informaciones de lo que puede ser, porque esa es una parte que mayormente nosotros manejamos, lo que es el asunto de las condiciones de las olas en las costas del país, pero no obedece a un evento que tenga que ver con asuntos meteorológicos. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado entonces, Carlos? Mire, plantean que es un fenómeno natural que se da justamente acá en el país, en esa zona norte. Eso no obedece a ningún tipo de problema que tenga que ver con la tectónica de esa zona. Sabe que nosotros estamos ubicados como isla en la zona de interacción tanto de la placa del Caribe como a la placa de Norteamérica. Pero o sea, no es un problema telúrico eso. No es un problema telúrico, sino es un problema que le llaman los científicos una severa marea baja en la zona, y que justamente cuando se da este fenómeno de marea baja aguda, produce justamente un poco el retiro del mar, pero nueva vez el mar vuelve. ¿Tiene que ver con el temporal de lluvia esto? Que no, tampoco, no, o sea, es una coincidencia que ha ocurrido ahora. No, absolutamente nada tiene que ver con temporada de lluvia, y le sugerimos y le recomendamos a la población a que no tema por ello, que no se asuste, que no tiene que ver absolutamente nada con terremotos, ni con tsunami, ni por lo menos. Es un asunto más astronómico. Es un problema astronómico. Asunto exactamente, de la fase que está teniendo la luna en este momento. La fase lunar. Con condiciones que se dan normales en el mar. ¿Cada qué tiempo más o menos se registra ese fenómeno aquí en el país? Mire, dicen que se registra cada cierto tiempo. Ahora, no hay una precisión, porque la lectura que hemos hecho de ellos no especifica cada qué tiempo se realiza, sino tiene que ver fundamentalmente con un problema lunar, que cuando la marea está muy baja, se da, y no muy baja, sino que se dé
una marea baja extrema, como le llaman. Entonces, cuando se produce ese fenómeno, entonces se produce... Está aclarado que eso no es algo totalmente irregular, que tampoco es que el mar se va a devolver como a fuerza hacia adentro. No. O sea, que la gente no tenga temor en ese Sí, asunto. así es. Que no tenga ningún tipo de temor por esa situación. Y no tiene que ver tampoco con el temporal de lluvia. Absolutamente nada. Bien, me gustaría que nos den un poquito los numeritos más actualizados sobre la cantidad de personas. Había como 19.000 desplazados antes de que comenzáramos el programa. Mire, al momento nosotros tenemos 3.774 personas, personas no, sino viviendas afectadas. Reiteramos, 3.774 viviendas afectadas, eso da 18.870 personas desplazadas. Y personas en albergue, entonces nosotros en albergues oficiales tenemos 228. Ahora, algo que... Vamos a poner un puntito ahí, señor Luna, porque tenemos que ir a una pausa. Okay. Y cuando retornemos, entonces sí vamos allá a dar más detalles. Sí, sí, porque yo quiero explicar algo, porque a veces la gente, por ejemplo, Bien, gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Carlos Paulino Cárdenas, su director de capacitación del COE, y con el ingeniero Francisco Holguín, meteorólogo, enlace de la Oficina Nacional de Meteorología con el COE. El señor Carlos Paulino Cárdenas nos hablaba de los datos más recientes que el COE ha compilado sobre lo que ha estado ocurriendo en las diversas zonas afectadas. Entonces, usted me decía una situación sobre cuando una persona es afectada directa o indirectamente, para que la gente entienda bien. Correctamente, justamente planteamos que los 18.740 personas que están afectadas de forma directa, que han sufrido algún impacto de las inundaciones, la gente entiende eso, pero justamente cuando nosotros hacemos las evaluaciones finales del evento y consolidamos toda la información, cuando usted, por ejemplo, verifica el impacto que ha tenido el servicio de agua en esa población afectada, entonces usted ve que 1.000.000, aproximadamente 200.000 personas han sido afectadas porque no han estado recibiendo el servicio agua potable, esa agua potable. Entonces, ¿cómo se le ha suplido a ese millón, casi 200.000 personas a través de camiones cisterna de agua? Se le ha estado supliendo. Entonces, usted mire entonces, bueno, el efecto directo son las 18.000. Ahora, los acueductos salieron afectados. Entonces, es un efecto colateral, un efecto indirecto que producen los desastres. Entonces, eso para nosotros, cuando nosotros preparamos estos informes, digo, bueno, hubo 1.200.000 personas que fue afectada por las inundaciones. No quiere decir que ese millón y tanto fue afectado porque se hirió, porque se le cayó la casa, sino porque de alguna manera su vida se vio afectada. Por ejemplo, usted tiene el propio caso de la energía eléctrica. Por ejemplo, nosotros tenemos también 1 millón y pico de personas que ha salido afectada por la carencia del servicio eléctrico como consecuencia del impacto de la lluvia. Entonces, eso también tampoco sale aquí ese 1 millón y pico, pero también nosotros para los fines de presentación de informe final sí lo contemplamos, porque a muchas municipios y provincias pues se colapsó el servicio eléctrico. Bien. Me gustaría que el ingeniero Holguín, si tiene el dato a mano, me diga si en este temporal que estamos viviendo de lluvias, si se habrá establecido algún tipo de marca, vamos a decir, de récord de pluviometría en alguna zona del país. Mire, desde el año pasado, las principales estaciones del norte, del centro y este del país han presentado valores por encima de lo que reciben normalmente. Ahora mismo, ejemplo, Barahona recibió 400 milímetros de lluvia. Estamos hablando de 16 pulgadas de lluvia en las precipitaciones que se originaron. En una zona que no suele llover tanto, eso es mucho, ¿eh? Precisamente, entonces, en poco tiempo, en 24 horas, eso significa, te va a dar como resultado un excedente muy alto y se van a originar esa crecida de río que se dieron. En el norte se superaron durante el mes de octubre del año pasado y noviembre,
se superaron también los valores de la que tenían las estaciones. Ahora mismo, en los últimos 10 días, la estación que más valor ha presentado ha sido en Jarabacoa, alrededor de 600 milímetros. O sea que es un valor muy alto en 10 días, prácticamente la lluvia que le cae en todo un mes. Mientras esto siga sucediendo, van a seguir las inundaciones en el país. Pero el dato mucho más acabado se lo puedo hacer llegar, porque todavía las lluvias que están ocurriendo en este momento y las que se esperan mañana son parte del evento. Y como esperamos ya para el fin de semana, a partir del 7 en adelante, otra actividad de lluvias tan significativa como esta, prácticamente entre evento y evento tú no tienes una fase para cortar, sino que se sigue acumulando. Lo más probable entonces es que se rompan esos registros históricos. Esos registros, sí, de 24 horas, porque las lluvias nosotros las medimos en la Oficina Nacional de Meteorología en un periodo de 24 horas, de 8 de la mañana que recogemos a 8 de la mañana del otro día. Entonces, en ese periodo podemos sabemos, porque tenemos la historia de cada estación, o sea, de una estación desde que fue colocada, sabemos cuál es el máximo que le ha caído, y en 24 horas y todo lo que ocurre. Por ejemplo, en el mes de abril, la estación de Jarabacoa es una estación que te registra alrededor de 1.200, 1.500 milímetros durante ese mes. Sin embargo, solamente ahora, en 3 días, te cayeron alrededor de 600. Eso significa que tú tienes un excedente allí en esa zona, y es muy probable que cuando se haga el cálculo climatológico, esa estación haya roto el valor más alto que haya tenido. Pero ese es un dato que ya lo maneja el Departamento de Climatología de la institución, que no lo preciso en este momento. Nosotros en estos momentos no estamos recibiendo ninguno de los efectos de los fenómenos llamados niño, niña, no. En estos momentos el fenómeno del niño y la niña a mí me causa un poco porque la gente, a nosotros acá en el Caribe, nos viven hablando de eso, del niño, la niña. Es un evento global, meteorológico, que muy impreciso en el periodo de retorno. Ahora, los científicos en este momento indican que no tenemos ni la niña ni el niño, de manera que es muy probable que las condiciones que se están dando en el Caribe obedezcan a que la atmósfera se está comportando con normalidad. ¿Cuál es la diferencia? Además del sexo, porque uno es niño y otro es niño. Bueno, cuando tenemos el fenómeno del niño, que no es más que una anomalía que se observa en la superficie del mar en el Pacífico, cuando tú tienes mucha concentración de sol, tienes mucha humedad, eso te genera un patrón en las aguas marinas, tú vas a tener mucha evaporación, por lo tanto se te van a generar unos vientos que te enfrían el Atlántico. O sea, cuando tenemos niños, es muy probable que la temporada ciclónica sea baja y que las lluvias, los patrones de lluvia, también se alejen. Cuando está la niña, las lluvias son mayores en ciertos sectores, en otra parte se hace sequía. Entonces, con relación al niño y la niña, lo que tenemos es que uno te ofrece sequía en una parte y en otra parte te da mucha lluvia, pero el mismo niño a la vez, cuando tú tienes mucha lluvia sobre la parte Pacífico occidental, sobre Sudamérica, la zona de Chile, todas esas partes, sin embargo, en Australia tú tienes mucha sequía. Y en ocasiones yo le he preguntado a algunos expertos que yo estudié en España, meteorología, y le preguntaba a un profesor que ha sido un estudioso de este fenómeno. Yo le decía, ¿y dónde está el niño? Porque si está dando incendios forestales en Australia y sin embargo la zona del Perú te está dando mucha lluvia. Entonces, lo que sucede es el patrón que cambia en el mar. Tú vas a tener, el mismo niño te genera mucha humedad en un lado en una zona y sequía en otro. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes mucha lluvia, te dicen que está la niña, y donde tiene mucha sequía, el niño siempre lo asocian a los peores eventos.
El niño. Sí, el niño. Es que Y la niña, los hombres siempre son más revoltosos. No, travieso, travieso. Bueno, no estamos bromeando, pero es una buena explicación científica, pero ojalá que esos fenómenos no nos afecten tanto y que esta lluvia comience un poquito no, y sobre todo que a en esta mermar. temporada ciclónica, siempre la ingeniera, cuando nosotros salimos, que ustedes nos dan la oportunidad de hablar Gloria Ceballos. La ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología, siempre nos dice que hay que destacar dos cosas. No importa si al niño o niña, lo importante es que estamos en la ruta de los huracanes y uno solo que se forme nos puede afectar. Se pueden formar 10 y no afectarnos ninguno, pero nadie sabe, por más científico que sea, ni por más supercomputadora que use, qué día nos va a afectar, ni por dónde. Lo importante es siempre estar preparado. Mantenerse. Bueno, en esa parte ustedes tienen el mayor peso en sus hombros, ¿verdad? Porque Bueno, justamente la ley establece la 147-02 en su artículo 12, establece que el Centro de Operación de Emergencia, el COE, es el responsable por parte del Estado Dominicano de lo que es la planificación y la preparación para emergencia. Entonces, parte de esa preparación es un poco los planes de contingencia de cada uno, para cada uno de estos eventos, los planes de emergencia también, y el trabajo a través de las instituciones que conforman el COE, de la preparación, de la capacitación, del entrenamiento a las comunidades en riesgo. Entonces, todo esto se desarrolla de forma integrada, de manera tal de desarrollar resiliencia en las comunidades. En otras palabras, generar capacidades que le permitan a esta población manejarse adecuadamente o ser autosuficiente en el manejo de una emergencia o una situación de desastre. Y la otra cuestión es que cada día más evidencia la naturaleza lo tan difícil que es de predecirla para generar pronóstico adecuado y certero sobre estos eventos. Entonces, toda esta temporada de lluvia última plantean y replantean que hay que verificar, revisar los procedimientos, revisar los protocolos de actuación para un poco entonces responder justamente a ese cambio, a ese patrón de la propia naturaleza, que está muy asociado a la intervención del hombre en la gestión de los recursos naturales. Entonces, porque la naturaleza se está presentando con mucho mayor niveles de severidad en sus eventos que genera y como consecuencia entonces mayores impactos negativos en usted dice la gestión de los recursos, es decir, si los seres humanos hacemos lo que no debemos con nuestra madre naturaleza, es decir, quizás intervenir una costa, desviar un río, construir donde no debemos, quizás podar bosques, deforestar, todo eso tiene un costo para nosotros. Sí, el asunto va por ahí, pero también tiene que ver mucho con un problema de cultura educacional en la población, por un lado, y también la cultura de prevención. Entonces, yo creo que son dos temas centrales que nosotros tenemos que abordar como autoridad e impulsar un proceso tendiente justamente a lograr una cultura en el seno de la población. Entonces, ustedes tienen, porque aquí incluso yo sé que han participado ustedes con organismos internacionales, con especialistas, ya un mapa y se sabe cuáles son los lugares que están más proclives a ser afectados cuando vienen las lluvias, cuando hay inundaciones. En esas poblaciones, ¿ahí ustedes concentran esfuerzos de concienciación y educación? bueno, definitivamente que una parte fundamental y que para nosotros decidir los niveles de alerta en que vamos a colocar cualquier comunidad o provincia, municipio o región del país, tiene que ver mucho con la capacidad instalada en esas comunidades. Y esa capacidades instaladas en las comunidades está referida justamente a la educación y la formación que en materia de gestión de riesgos
o manejo de reducción de riesgo a desastre, pues tiene esa población. Pero además también la fortaleza de las instituciones, de la sociedad civil que participan, que tienen ahí vida y hacen vida en esas comunidades. Entonces, por ejemplo, para nosotros la variable de la estructura organizacional de esa comunidad, para nosotros decidir un color de alerta es una variable importantísima, pero también verificar el nivel educacional de esa población también es otra variable que tomamos en cuenta. Pero la fragilidad de los servicios básicos que recibe esa población en riesgo, para nosotros es otra variable que muchas veces cambia, nos permite a nosotros cambiar el color de la alerta que vamos a colocar En ahí. ese aspecto de fragilidad o no fragilidad de los servicios básicos, ¿qué se identifica, qué se mide? Por ejemplo, por ejemplo, el servicio eléctrico en esa población, Ajá. la calidad del servicio de agua potable, las condiciones sanitarias de esa población, el nivel de ingreso per cápita por familia, el nivel de escolaridad de esa familia. Entonces, los servicios de salud ahí, por ejemplo, capacidad de la policlínica que hay ahí o del hospital que hay ahí. Entonces, ¿cuáles son esas capacidades que hay en términos de salud ahí instaladas? El manejo de los desechos sólidos ahí en esa comunidad, y también cómo andan también ahí la gestión de los recursos forestales, por un lado, y también el manejo de las cuencas, cómo anda por ahí. Entonces, nosotros vemos, y mucho más variables, pero le estoy mencionando, citándole A nivel general. a nivel general. El Pero, por ingeniero ejemplo, Holguín quiere decir algo, quiere hacer Sí, una precisión. es con relación a esa parte, sobre todo la pregunta que usted hizo. Porque hay una parte que es responsabilidad de los gobiernos locales. ¿Dónde radican todas estas inundaciones? Radican en que, tal vez en ocasiones por votos, dejan que hagan en una noche un barrio en una cañada. Donde no se debe. Donde no se debe. Es una parte que todos tenemos que trabajarla. Y la parte educacional que dice Carlos, de que este es nuestro hábitat, esto es como de otra casa. Usted no se come un guineo en la casa y lo tira en el medio de la sala porque usted se va a rebalar y se va a caer y se puede romper un pie. Además que eso es asqueroso, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que sucede con nuestro hábitat. La tierra es nuestro hábitat. Si nosotros la seguimos maltratando, cada día los eventos hidrometeorológicos van a ser mucho más violentos porque la naturaleza es perfecta. A la naturaleza ser perfecta, ¿qué va a pasar? Que ella va a buscar un equilibrio. Donde está muy frío va a llevar calor y donde hay calor va a llevar aire frío para mantenerse en equilibrio. Cuando eso se da, producto de que hoy tenemos más industrias, hoy hemos deforestado el país, tirar plástico por donde quiera, las cañadas tapadas. Otra parte es que ya no hay esa capacidad de infiltración de los suelos, porque anteriormente te llovía y parte de esa lluvia se quedaba sin filtra. Ahora no, todo te va a correr por el contengo, por donde hay. Entonces ya eso te va a generar. Pero al mismo tiempo, en ocasiones los ingenieros no diseñamos como se debiese, porque en una cuenca de cierto tamaño comenzamos a colocar una alcantarilla, que es lo que está sucediendo en Samaná. En Samaná el problema que se ha dado es que una cañada, la cuenca es tan grande, pero por donde el agua va a pasar, lo que tiene una alcantarilla de 26 pulgadas. Entonces, eso explicaba esta mañana munícipe de ellos. Muy grande, sí. Exactamente, munícipe de ellos. Como viene mucha agua, porque ya no hay infiltración, recoge toda el agua para ese solo punto, ahí se generan las inundaciones. Entonces, es un asunto de conciencia de también los gobiernos locales, porque para que no todo le caiga al gobierno central. Sí. Porque siempre van a decir, el gobierno central no viene en auxilio nuestro, pero caramba. Con el permiso de ustedes, por favor, tenemos sí. que ir a una pausa. Retornamos en breve para continuar. Muchas gracias por continuar a partir de ahora por Acento TV. Estamos conversando con Carlos Paulino Cárdenas, subdirector de capacitación del Comité de Organizaciones de Emergencia, COE.
y con el ingeniero Francisco Holguín, meteorólogo, enlace de la Oficina Nacional de Meteorología en la misma entidad, en el COE. Bueno, estábamos viendo un poco, ustedes dicen ya hay zonas identificadas, el ingeniero Holguín explicaba de a veces esas malas intervenciones, que también usted habló un poco, don Carlos, de eso, del ser humano en los recursos naturales, y entonces se generan esos problemas que cuando viene la lluvia, quizás si no se hiciera esa mala intervención, no serían tan dañinas, pero debido a esa mala intervención del hombre, entonces la naturaleza reacciona, que a veces se suele ver como mala la naturaleza y no lo es. Mire, lo que pasa es lo siguiente, o sea, la naturaleza es un sistema perfecto. Entonces, hacer un sistema perfecto, pues necesita también generar su propio equilibrio. Entonces, tiene que obligatoriamente tener ahí cohabitar tanto el hombre como la naturaleza. Pero el hombre tener una conciencia clara en poder entender y comprender que para poder subsistir necesita la naturaleza. Y que como consecuencia, como nos necesitamos ambos, por lo tanto, tenemos que actuar en un solo sentido, como un cuerpo único, como sistema, o sea, pensar como sistema. Entonces, ¿qué ocurre? La naturaleza necesita producir inundaciones para poder buscar su propio equilibrio, pero también porque con esas inundaciones ella limpia su cauce. Y lo hace justamente por un lado, para limpiar su cauce. Pero también recuérdense ustedes que en el Nilo, en Egipto, los pobladores utilizaban las inundaciones del Nilo para poder cosechar. Entonces, si usted se fija, las inundaciones no son negativas, son positivas. E inclusive el residuo que dejan estos ríos cuando hacen inundaciones son un excelente abono que se puede utilizar para sembrar. Por eso lo utilizaban en el Nilo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que nosotros, los seres humanos, de manera irresponsable, hemos utilizado los recursos de la naturaleza sin ningún grado de conciencia y por lo tanto no hemos permitido que estos recursos puedan regenerarse a sí mismos. Entonces, visto de esta manera, entonces, no hemos pensado en un desarrollo sostenible o sustentable que le permita entonces a las futuras generaciones poder contar con estos recursos. Entonces, ¿qué hace la naturaleza? Bueno, la naturaleza encuentra asentamientos humanos en zonas que no son de vocación para ese tipo de asentamiento. Entonces, cuando el río viene crecido, naturalmente usted está invadiendo, como digo yo, su espacio privado. A usted apropiarse de un área que le corresponde al río, entonces, lamentablemente, se paga el precio. Y mire, esto es tan delicado que si usted se fija, por ejemplo, cuando usted va a San Francisco de Macorís, antes de entrar a San Francisco de Macorís, usted ve ahí muchísimas zonas que son de vocación agrícola con urbanizaciones. Eso entra en la zona de Ranchito y Cenoví. Correcto. Entonces, toda esta zona que es de vocación agrícola está ocupada por asentamientos humanos. Y cada día más, porque antes se veía todos esos arrozales ahí. Correcto. Ahora lo están usando como urbanización. Correcto. Ahora, ¿se ha pensado en el futuro lo que puede degenerar esa situación? Es un problema grave de seguridad alimentaria. Y eso, estamos hablando 15, 20 años, o 30 años. ¿Qué va a pasar? No va a haber terreno para cultivar. Entonces ahí va a venir la carencia justamente de esos rubros agrícolas que le permiten a usted poder alimentarse. Entonces, como no hay terreno, ¿dónde vamos nosotros a producir? Y recuérdese usted que esto es un tema que ha sido abordado en muchas cumbres de presidentes. Sí, de hecho hay un fenómeno que se ha hablado hace muchos años de la salinización de terrenos agrícolas, debido a que se han urbanizado, entonces reciben muchísimas sustancias
que no son propiamente agua limpia, ¿no? Con tubería de los edificios, de la fábrica, y se van segregando toda esa sustancia negativa y las tierras ya no son tan aptas para la producción de alimentos. Bueno, por eso la tierra va produciendo ahí una disminución en su capacidad para producir. Y nosotros no vemos eso hacia el futuro. Yo decía, por ejemplo, que nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Corea, en un curso por allá entrenando, y nosotros fuimos al Instituto Coreano Agropecuario y de Cambio Climático. Ellos nos presentaron, por ejemplo, allá, estoy hablando del año pasado, ellos nos presentaron allá un programa de computadora, donde ellos nos presentaban, por ejemplo, en 50, 100 años, en cuánto se iba a reducir la milimetría de lluvia en X zona determinada, en cuánto se iba a reducir la capacidad para producción agrícola de la tierra, la fertilidad, en cuánto se iba a reducir, en cuánto se iba a incrementar la temperatura en ese lugar. Nosotros le preguntábamos, le hicimos una pregunta ahí. Bueno, pero está bien, perfecto, me presentaste el mapa ahí de vulnerabilidad, riesgo para cambio climático, pero y el problema que se le puede traer a ustedes eso en 50 y 100 años, ¿cómo ustedes lo están solucionando ahora? Entonces me dijeron, cuando terminemos acá la presentación, lo vamos a llevar al laboratorio nuestro, agropecuario, para que usted vea lo que nosotros estamos haciendo. Y ahí va a quedar su pregunta respondida. Bueno, cuando fuimos allá, Odín y Gustavo, al laboratorio, vimos ellos en un hábitat, en un clima justamente proyectado a 100 años, 50 años, con la milimetría de lluvia que ellos esperaban reducida ahí, pero también a la temperatura también, a la temperatura que en 50 años, 100 años ellos van a tener elevada, y por otro lado también a la insuficiencia de lluvia que ellos van a tener ahí, la reducción de esa milimetría. Ellos produciendo ya, estoy hablando del año pasado, produciendo justamente esos rubros agrícolas a 100 y a 50 años que ellos esperan. Esa es planeación con visión de largo plazo. Definitivamente. A nosotros nos falta un poquito de eso. Bueno, pero yo pienso, sí, nosotros nos falta un poquito de esto, pero justamente nosotros tenemos que ir pensando en ello. Obviamente. Porque si nosotros no pensamos en ello, entonces nosotros vamos a pagar el precio, y no solamente que vamos a pagar el precio, sino que serán de los hijos nuestros, o de los hijos. Solo hay que pensar en nuestros. eso que usted dice. Supongamos que esa zona del Valle del Cibao, que es el más productivo, que nos encontremos de pronto, es como una película de terror, ¿no imaginas eso? Que no pueda producir. ¿Qué comerá el país? Entonces hay que ir planificando. Sí. Y no solamente eso, sino que actualmente es un problema serio, porque la gente de las zonas rurales la abandona por irse a las grandes ciudades, y lo que genera son entonces enormes cinturones de miseria que se hacen altamente vulnerables justamente al impacto de estos fenómenos de inundaciones, de terremotos y de otros tipos de eventos de la naturaleza, contaminación del ambiente. Entonces, si nosotros entonces no controlamos este problema, y sobre todo que nosotros tengamos la capacidad de poder generar las condiciones en esas poblaciones rurales para que se queden allá en el campo y sigan produciendo, porque para evitar justamente que se genere este problema de la carencia de la producción agrícola. Si es una baja, no, y eso que usted dice, si el abandono de tierra. La gente aquí vive quejándose, por ejemplo, de que las provincias fronterizas se están despoblando prácticamente, pero es que en general ahí hay condiciones que no son las mejores para una gente vivir. Definitivamente que es así. Entonces lo peor de esto es que esta gente que viene bajo esas condiciones, pues lo que hace es generar vulnerabilidad. Entonces se hacen frágiles y débiles,
ante este tipo de eventos, huracanes, inundaciones y eso. Entonces, ahí se potencia el problema del desastre ahí y naturalmente entonces pagan las poblaciones. Pero eso tiene que ver mucho con una teoría desde el punto de vista social que se maneja en los desastres, y es que el desastre tiene una relación directa con la pobreza, con el desarrollo y el desastre. Entonces, porque el desastre es una oportunidad para el desarrollo, pero también el desastre retrocede e impide el desarrollo. Sí. Y además pone al desnudo las desigualdades sociales. Justamente. Siempre dicen que le destapa, le quita la falda a la pobreza. Sí, generalmente así es, porque es que a mayor nivel Qué interesante de pobreza, que ustedes lo hayan abordado impacto de esos puntos de vista también, no solo de la parte científica y de la prevención, y viendo el fenómeno en sí de las lluvias, porque todo esto tiene que ver precisamente con la planeación que debe tener todo Estado, todo país. Tiene que ver también con las políticas públicas y sociales que ayuden a la gente a superar las condiciones de pobreza y pobreza extrema, porque si se superan, la gente se educa más, tiene más conciencia, pero al mismo tiempo vive en hogares, viviendas que resistirían mucho más los embates de la naturaleza también. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, es que cuando usted desarrolla el árbol del problema en materia de desastre, usted se encuentra justamente que cuando el hecho de de no poder acceder a estamentos de toma de decisiones, eso genera vulnerabilidad. Pero el mal manejo de los recursos naturales genera también vulnerabilidad. La ausencia de normativa de uso de suelo también genera vulnerabilidad. Pero también el problema de el no acceder a una educación formal adecuada también genera vulnerabilidad. Pero el hecho de que usted tampoco pueda acceder a un empleo, también eso genera vulnerabilidad. O sea, como usted decía, está muy ligado también a las condiciones de vida, a la pobreza, todo esto. Definitivamente, porque también esto tiene un componente social económico, educacional también, que en su conjunto son los que permiten a que usted esté mucho mayor expuesto a condiciones de desastre o menor expuesto a condiciones de desastre, porque hay una relación derecha, es una variable dependiente, como dicen los matemáticos, es directamente proporcional el riesgo en función de la amenaza y la vulnerabilidad a la que esté expuesto el individuo. Naturalmente que entra también la parte de la capacidad, de que en su conjunto se analizan las 4 variables y le permite a usted entonces establecer el probable escenario de riesgo al cual usted se va a enfrentar posteriormente. Bien, muchísimas gracias a Carlos Paulino Cárdenas, su director de capacitación del Comité de Operaciones de Emergencia. Centro de Operaciones de Emergencia. Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, sí. Y el ingeniero Francisco Holguín, meteorólogo y enlace de la Oficina Nacional de Meteorología en el COE. Muchas gracias por darnos estas informaciones sobre lo que está ocurriendo con la lluvia, pero con una visión un poco más allá, más contextualizada de todo lo que tiene que ver con la planeación en términos de prevención y esa relación sociedad, naturaleza y seres humanos. Amigos, amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV.